Hola, es un gusto estar frente a ustedes. Mi nombre es Jimmy Alejandro Allen Guzmán. A continuación, con mi grupo de trabajo, conformado por Fuer Hurtado, Nidia Janet y Gordillo Pachón, Carlos Alberto, estudiantes de Administración de Empresas, cuarto semestre de la Universidad de Cundinamarca, seccionado UAT, les expondremos y les daremos a conocer el tema de la medición de la productividad y las fuentes del crecimiento económico. Espero les guste. La medición de la productividad y las fuentes de crecimiento económico. Introducción. El éxito económico de un país se mide por su crecimiento económico. Este suele ser el objetivo número uno de las políticas económicas de cualquier país en desarrollo. Solo en la década de los 90, la investigación económica empírica empezó a prestarle la debida atención a los temas de crecimiento. En este capítulo se estudian los indicadores y métodos más utilizados para medir la productividad y las fuentes del crecimiento económico. Los conceptos e indicadores que se estudian en este capítulo tienen más significado en el mediano plazo. Producto per cápita. Es la medida más utilizada para comparar los niveles de desarrollo económico de los distintos países o de un país a través del tiempo. A continuación les expondré la fórmula. El producto se mide por el PIB, Producto Interno Bruto, a valores de mercado en precio constantes. Cuando se comparan países, el producto se mide por el PIB, Producto Interno Bruto, a valores de paridad de poder de compra. PT es la población total. Tasa de crecimiento del PIB per cápita, donde les expondré la fórmula siguiente. Producto per cápita y los limitantes de la medida PIB-PC, Producto Interno Bruto per cápita. Empecemos. Lo principal es que no comprenden algunas actividades que no pueden valorarse a través del mercado. Un ejemplo de esto son los servicios de las amas de casa. También no tienen en cuenta que muchas actividades productivas tienen efectos indeseables que reducen el bienestar. Un ejemplo es la contaminación o el ruido. También no tienen en cuenta las diferencias entre las necesidades que tienen los individuos con las condiciones sociales o naturales distintas. Y por último, por ser una medida promedio, no tiene en cuenta la distribución y por tanto no es una medida representativa para quienes se alejan de este promedio. Pero bueno, producto per cápita debe verse como una medida de los resultados de esfuerzo económico o del desarrollo económico. Y aquí es donde se realiza una gran pregunta, y es ¿por qué no es una medida ideal? Esto se debe a que incluye la depreciación del capital, y de igual forma que es calculada a valores del mercado y no a costo de factores. También se usa como una medida del ingreso promedio por persona. La medida ideal sería ingreso personal per cápita. También es una muy buena medida del crecimiento del ingreso per cápita en periodos largos. En conclusión, es la medida más utilizada para medir el desarrollo económico. La tasa de crecimiento de este es una buena medida del ritmo al que mejora el nivel del desarrollo y el ingreso de la población en periodos largos. Puede expresarse como una proporción del PIB, Producto Interno Bruto, per cápita de otro país para medir el desarrollo económico en forma comparativa. Y por último, indica la brecha frente a la frontera tecnológica mundial. Esto y a la velocidad a la que se acerca a esa frontera es la tasa de convergencia. Indicadores de productividad y de notación factorial. La productividad del trabajo. Empecemos. Productividad medida del trabajo está denotada con la siguiente fórmula. Es una relación entre un flujo y un stock. ¿Pero qué es un stock? Es un conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o de su comercialización. Esto también puede expresarse con respecto al número de personas efectivamente ocupadas o con respecto a la fuerza de trabajo. Esto incluye también a los desempleados. Puede ser refinada teniendo en cuenta el número de horas trabajadas, el nivel educativo,
el sector, la religión, etc. No mide estrictamente el aporte que cada trabajador hace al producto total. Relación entre el PIB per cápita y la productividad media del trabajo. Está denotada con la siguiente fórmula. Por consiguiente, es el resultado combinado de la productividad media del trabajo, la tasa de ocupación y la estructura de edades de la población, lo que conlleva a través del tiempo productividad media del capital. Esta puede interpretarse de dos formas. Primero, como una medida que permite saber qué cantidad de producto puede obtenerse con un acervo de capital. Y segundo, como un indicador de la cantidad de capital requerido para obtener un cierto nivel de producción. Esto tiene más sentido a utilizar la relación marginal capital-producto, donde se denota la siguiente fórmula. Relación capital-producto. La medición del acervo del capital presenta algunas dificultades. Como el capital existente en un momento dado es la acumulación de bienes producidos en periodos pasados, pero a precios diferentes en cada periodo, no sería correcto calcular su valor actual como la suma del valor de los bienes del capital producido en el pasado. Para quitar esta dificultad es necesario, primero, eliminar las variaciones de los precios. Esto está denotado en el capítulo 5, anteriormente. Segundo, deducir el desgaste físico del capital en cada periodo, en el pasado, y la obsolencia del capital remanente. Está relacionada con la productividad por trabajador por medio de la relación capital-trabajo, la cual está denotada con la siguiente fórmula. Este coeficiente es un indicador tecnológico de la denotación medida de capital por trabajador y puede interpretarse como una medida de los requerimientos promedios de capital por trabajador. ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Carlos Gordillo y para dar continuidad con el tema de medición de la productividad y fuentes del crecimiento económico, hoy empezaré a hablarles por la contabilidad del crecimiento económico y la productividad. Y es que esta puede entenderse como cualquiera de los métodos de descomposición de los elementos que contribuyen de manera directa al crecimiento del PIB, es decir, al Producto Interno Bruto. Como primer método de descomposición tenemos la descomposición por fuentes de la demanda agregada. Nos dice que se puede tener una contabilidad del crecimiento a partir de los componentes o fuentes de la demanda agregada. Como podemos observar ahí, tenemos una ecuación. Las variables que componen esa ecuación, que es la de la demanda agregada, están compuestas por la C, que significa el consumo, más la I, que viene siendo las inversiones, la G, correspondiente al gasto público, más X, que viene siendo las exportaciones, menos M, que son las importaciones. Eso quiere decir que tenemos las exportaciones netas. Posteriormente, pues ya quedan las mismas variables dentro de la ecuación, pero ahora acompañadas de delta, como lo podemos observar en la parte inferior. Luego dice, dividiendo ambos lados por y y multiplicando y dividiendo cada elemento del lado derecho por su valor inicial de la ecuación, entonces obtenemos esta ecuación que se encuentra un poco más extensa, como observamos tiene valores tanto arriba como abajo, que también puede escribirse como, ya viene siendo la ecuación inferior que vemos abajo, que tiene ciertas particularidades, dentro de estas que presenta unos punticos. Esos punticos encima de la variable son los que representan la tasa de variación y las letras en minúsculas son las participaciones iniciales de los componentes de la demanda del PIB. Entonces, esta descomposición nos dice que la contribución de cada fuente de demanda agregada al crecimiento económico total es el producto del crecimiento de dicha fuente por su participación en la demanda agregada total. El segundo método es la descomposición del crecimiento por acumulación de factores de productividad. Se supone que la producción agregada responde a la función de producción. La función de producción suele representarse, es la llamada función de Cobb-Douglas, donde las variables se componen de la siguiente manera. Tenemos allí, pues, que obviamente va a ser la producción que nosotros queremos hallar. Tenemos acá que viene siendo el acervo de capital representado.
Tenemos la L que viene siendo la fuerza de trabajo o el número de empleados ocupados. También tenemos la A, que dice que es un parámetro de eficiencia que refleja la productividad con la que se usan esos factores productivos, que también puede referenciarse como el proceso, el progreso, perdón, el progreso tecnológico. Y lo que vemos en la parte superior de esas variables, como vemos una A, un 1 menos A, representan el peso de esos factores, de K y de L. Entonces, ese peso está representado ahí. Y estos parámetros generalmente varían entre 0 y 1. Ahora, tomando los logaritmos naturales a ambos lados, como lo podemos ver ahí en la parte superior. Luego se deriva totalmente, es decir, se toman los cambios respecto al tiempo. Luego obtenemos una expresión mucho más simple como la que vemos en la parte de abajo, y es que en una función de Cobb-Douglas esos coeficientes de ponderación siempre van a ser constantes. Una limitación del método sencillo de descomposición es que se ha presentado que no diferencia entre tipos de mano de obra. Una forma muy simple de resolver ese problema que tenemos es introducir un factor H. ¿Qué va a hacer este factor H? Medir el número promedio de años de educación de la fuerza laboral, de la fuerza de trabajo. Como lo vemos en la ecuación, tenemos la misma ecuación anterior, pero ahora le agregamos la variable H, que va a ser el promedio de años de educación. Ahora la descomposición del crecimiento sería el resultado del aumento de la productividad, el aumento del capital físico y el aumento de la oferta laboral y el aumento de la educación de la mano de obra, obteniendo como final la ecuación que vemos en la parte inferior. El tercero es la descomposición del crecimiento de la productividad laboral. Y en este caso es una forma alternativa de la ecuación de Cobb-Douglas que veíamos anteriormente. Entonces vemos que Y, que viene siendo la producción que queremos averiguar, viene siendo igual a A, que puede reconocerse como lo mencionábamos, como el progreso tecnológico, multiplicando por K sobre L, que viene siendo el acervo de capital sobre la fuerza laboral, multiplicado otra vez por la fuerza laboral. Pero ¿qué vemos ahí? Que pasa la L, que viene siendo la fuerza laboral, de la derecha a la izquierda, está multiplicando, pasa a dividir. Ahora, el crecimiento de la productividad laboral puede verse como el resultado del crecimiento de la productividad total de los factores A y el crecimiento de la relación capital-trabajo multiplicado por el parámetro A. Recordemos que estos parámetros muestran la fuerza de los factores que inciden, ¿cierto? Entonces, como tenemos en la parte de abajo, esa sería nuestra siguiente ecuación obtenida. Ahora consideremos una economía compuesta por un sector productivo tradicional, que acá lo vamos a representar con la letra T, y un sector productivo moderno, representado con la letra M. Entonces, la productividad laboral promedio en esa economía está representada de la siguiente manera. Tenemos a Y sobre L igual a T multiplicado por Y sobre L. De igual manera, se suma a la siguiente ecuación, que la única variación que tiene es que ya está multiplicada por M. Y sobre L multiplicada por M. Ahora, el cambio de la productividad laboral de esta economía se ve representado de la siguiente manera. Como vemos, ya es una ecuación un poco más extensa, teniendo en base la que teníamos anteriormente. Puesto que delta T, que recordemos T es el sector tradicional, es igual a menos M, al menos delta M, que viene siendo el sector moderno. ¿Por qué? Porque la participación que gana un sector la pierde el otro. Eso quiere decir que si aumenta en el sector tradicional, pues va a disminuir en el sector moderno y viceversa, ¿cierto? Y esa ecuación la podemos describir como se ve ahí abajo, un poco más extensa, y está compuesta por tres partes que les hablaré a continuación. Bueno, el cambio en la productividad laboral total es el resultado de esos tres sumandos que le mencioné. Como lo podemos ver en pantalla, tenemos el primero de ellos, que ahí nos indica sus partes, indica la reasignación de la fuerza del trabajo del sector tradicional hacia el sector moderno. También tenemos la parte 2, que nos indica los aumentos de productividad dentro de cada uno de los dos sectores que teníamos, los dos sectores, el tradicional y el moderno. Y la tercera es la interacción entre la reasignación laboral y los aumentos de la productividad. Bien, ahora veremos la brecha del producto. Entonces, la brecha del producto es la distancia relativa entre el PIB observado y el PIB potencial. Y debemos tener en cuenta diferentes conceptos, como que la economía va y viene entre momentos donde la actividad productiva es dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Los auges. Hay épocas donde la producción se desacelera o cae en recesiones. Esto hace parte, como conocemos, del ciclo económico.
Entre mayor sea la cantidad y calidad de los factores de producción y la eficiencia con que se usen, mayor es la producción agregada que podría llegar a alcanzar una economía. La mayoría de decisiones de política macroeconómica dependen del momento del ciclo económico en el que se encuentre la economía, por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Y puede existir una gran diferencia entre la cantidad de factores de producción disponibles y el uso efectivo de ellos en los procesos de producción. Para ello, pues a continuación veremos un ejemplo. Ahora sí viene lo chido. Para empezar, imaginemos una mina de carbón. Digamos que en esta mina la cantidad de carbón que puede extraer esta mina depende del número de excavadoras y número de empleados que tenga a su disposición. En unas condiciones económicas normales, podría decirse, la mina opera con un único turno de producción y las excavadoras funcionan durante 8 horas al día. Ahora imaginemos que la economía entra en una fase de auge económico y la mina está interesada en aumentar la producción de carbón. Para ello, debe implementar un segundo turno de trabajo para que las excavadoras ya no funcionen 8 horas, ahora funcionen durante 16 horas al día. Por el contrario, piense ahora que la economía entra en una fase de recesión económica, que obliga a la mina a reducir su producción. Ya no es un auge, ahora vemos una recesión. Es posible que el turno de trabajo se reduzca únicamente a 4 horas diarias. En todo momento, el número de excavadoras a disposición, como vemos, era el mismo. Para nuestro ejemplo, utilizamos 2 excavadoras. La diferencia radica en el número de horas durante las cuales las excavadoras son utilizadas. Este ejemplo, como pudimos ver, nos ilustra cómo el nivel de producción depende tanto de la cantidad de factores de producción disponibles, en este caso el número de excavadoras, como el uso efectivo de los mismos. En este caso vimos el número y la longitud en los turnos de trabajo. Ahora hablemos de la fórmula. Tenemos la producción agregada se puede descomponer en. Observamos también una fórmula que nos dice Y igual a Y potencial más Y cíclico. Como sabemos, la Y significa producto. Ahora, para entender estas variables, tenemos que Y potencial es el valor del producto agregado que se obtiene si los factores de producción se utilizan bajo circunstancias económicas normales, mientras que Y cíclico es el efecto sobre el producto agregado debido a la sobreutilización o subutilización de los factores de producción. Hay que tener en cuenta que el uso efectivo de los factores de producción depende del momento del ciclo económico en el cual se encuentra la economía. Durante auges económicos, los factores de producción son sobreutilizados y el efecto del producto cíclico es positivo, que se puede ver representado como Y mayor que Y potencial. Cuando la economía atraviesa una época de desaceleración o recesión económica, los factores de producción son subutilizados y el efecto del producto cíclico es negativo. En este caso, Y es menor que Y potencial. Y ahí tenemos la fórmula en la parte final. Brecha igual a 1 menos Y potencial sobre Y potencial multiplicado por 100 igual a Y cíclico sobre Y potencial por 100. Una forma elemental de calcular el producto potencial consiste en estimar una línea de tendencia del PIB en logaritmos. El uso de logaritmos permite interpretar la pendiente de la línea de tendencia como la tasa de crecimiento. En este caso vemos una gráfica, un ejemplo, que representa el producto agregado observado y potencial para Colombia en billones de pesos constantes de 2005. Cabe aclarar que pues está representado en logaritmos. Muy buenas noches, mi nombre es Nia Forero y en continuación con la exposición vengo a explicarles el apéndice en el cual encontramos las tasas de crecimiento y elasticidades. Para iniciar, cabe resaltar que en el apéndice se ofrecen algunas reglas prácticas para el manejo de la tasa de crecimiento en expresiones que contienen más de una variable. Para iniciar, vamos a explicar las tasas de crecimiento de productos y cocientes, en el cual para resolver muchos problemas económicos es conveniente contar con un método de cálculo de la tasa de crecimiento de un producto o un cociente a partir de las tasas de crecimiento de las variables involucradas. Supongamos que el PIB ha sido definido tautológicamente como el producto de la productividad media del hombre Q por el número de trabajadores L, en el cual, como encontramos en esta fórmula, sería PIB igual a Q por L, en el cual se trata de determinar la tasa de crecimiento del PIB a partir de las tasas de crecimiento de Q y L.
El procedimiento general que se sigue para deducir el método del cálculo es el siguiente. Como primer paso, se deriva totalmente la expresión. Las derivadas son una herramienta que nos permite hacer cálculos marginales, es decir, hallar la razón cuando se agrega una unidad adicional al total. ¿Cuál es ese cambio instantáneo que se genera? Como segundo paso, se divide cada lado de esta ecuación por el respectivo lado de la ecuación original, en el cual se encuentra dividido por las variables del PIB, Q y L. Y tercer paso, se simplifican los términos del lado derecho y se tiene así el resultado buscado que encontramos en la última fórmula que pueden observar. La tasa de crecimiento de un producto es, por tanto, la suma de las tasas de crecimiento de los factores. Este método solo es estrictamente exacto cuando las diferencias son de un tamaño infinitesimal, es decir, que son de carácter muy pequeño, y en consecuencia corresponden a las derivadas de las variables. Con diferencia de tamaños finitos se obtendría la primera fórmula en el cual encontramos la derivada del PIB, en el cual se encuentra la relación de las variables de L y Q, donde se deduce la segunda fórmula. Por consiguiente, el error resultaría del hecho de que se debería tener en cuenta un tercer término equivalente al producto de las tasas de crecimiento de las dos variables explicativas. Si se consideran diferencias infinitesimales, puede llegarse también al resultado de más arriba por un método alternativo, en el cual como primer paso se toman los logaritmos de la expresión inicial del PIB y como segundo paso se deriva totalmente. Este resultado es igual al anterior para diferencias infinitesimales, toda vez que en general una derivada logarítmica es equivalente a una tasa de crecimiento. Las tasas de crecimiento para variaciones infinitesimales se conocen con el nombre de continuas o instantáneas, puesto que realmente corresponden al crecimiento de una variable que cambia de manera continua a través del tiempo y no en forma periódica o en diferencias. Si se tiene una tasa de crecimiento discreto, es decir, que es un cambio en el tamaño de la población en el tiempo, ya sea por efectos de nacimiento, muertes, inmigración, esto puede convertirse en una tasa de crecimiento continuo mediante la siguiente fórmula, donde G es la tasa continua y R la tasa periódica o geométrica. Supongamos ahora que se tiene una variable que se define como un cociente entre otras dos variables. Por ejemplo, la productividad por hombre, que es simbolizada con la letra Q, que nos dice que es igual del PIB dividido entre L. L es entendido como el número de trabajadores, en el cual, siguiendo cualquiera de los dos anteriores métodos, se establecen las derivadas de Q, lo que utilizando la simbología que hemos visto a lo largo de este libro puede escribirse como se observa en la tercera fórmula. Se deducen así dos reglas prácticas y una advertencia. 1. La tasa de crecimiento de un producto es la suma de las tasas de crecimiento de los factores. 2. La tasa de crecimiento de un cociente es la diferencia entre las tasas de crecimiento del numerador menos la del denominador. Estas son las dos reglas. 3. La advertencia es que tales reglas solo son estrictamente correctas para tasas de crecimiento continuo, las cuales son ligeramente inferiores a las tasas de crecimiento discreto. Para pasar de estas a aquellas se calcula el logaritmo natural de 1 más la tasa discreta, es decir, G es igual a Ln multiplicado entre paréntesis por 1 más R. La segunda tasa de crecimiento a explicar es la tasa de crecimiento de sumas, en el cual el primero de los dos métodos presentado en la sección anterior sirve para deducir la tasa de crecimiento de una suma a partir de las tasas de crecimiento de sus componentes. Considérese, por ejemplo, que el PIB es la suma del consumo e inversión. Diferencie totalmente y divídalo por el lado del PIB inicial. Como podemos ver, esta expresión toda es dividida por el PIB. Multiplíquese y divídase cada uno de los términos de la derecha con su respectivo valor inicial. Así, de la anterior fórmula se obtiene otra regla práctica. La tasa de crecimiento de una suma es el promedio ponderado de las tasas de crecimiento de los sumandos, donde las ponderaciones son las participaciones de los sumandos en el total. Ya que la última expresión se refiere a diferencias, es decir, a cambios discretos, no a crecimientos continuos. El uso más importante de las tasas de crecimiento en el análisis económico es el cálculo de las elasticidades. Una elasticidad es simplemente el cociente entre las tasas de crecimiento de dos variables.
Si el crecimiento se mide en forma discreta en el tiempo, se tendrá la fórmula que se encuentra en la diapositiva. Esta forma de elasticidad se denomina usualmente elasticidad de arco, porque en un gráfico se relacionan las dos variables. La elasticidad se obtiene a partir del arco que forman las observaciones de las dos variables antes y después del cambio, como podemos observar en el siguiente gráfico, en el cual se encuentra la elasticidad de arco y la elasticidad puntual en una función de demanda. Cuando se toma crecimiento continuo, la elasticidad es el cociente de las derivadas de los logaritmos y se le denomina elasticidad puntual o instantánea, porque puede obtenerse a partir de la dependiente y los valores de un punto, lo cual puede reflejarse en la presente fórmula. Finalmente, es conveniente saber que la tasa de crecimiento de una variable dependiente es igual a la suma de los productos de las elasticidades parciales de esa variable con respecto a las independientes por las tasas de crecimiento de las variables independientes. Ahora supongamos que la demanda de alimentos es función del ingreso de los demandantes y el precio de los alimentos, como se observa en la primera fórmula, donde Q es la demanda de los alimentos, Y el ingreso de los demandantes y P el precio de los alimentos, donde si se diferencia totalmente se obtiene la segunda fórmula. Y si se divide por Q todos los términos y se multiplican y dividen los términos de la derecha con su respectiva variable, encontramos la tercera fórmula. O mediante una simbología más compacta, encontramos la cuarta fórmula, donde el símbolo E representa elasticidades parciales y el punto encima de una variable significa que se trata de su tasa de crecimiento, como lo es para las variables de Q, Y y P. Por último, antes de despedirnos, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escucharon. Para nosotros siempre será un gusto aportar conocimiento a sus vidas. Que Dios los bendiga y feliz noche.